Vamos a hablar a continuación sobre este tema acompañados de Jerko Ilić, él es analista político, a quien le doy la cordial bienvenida. Jerko, ¿cómo estás? Bienvenido siempre a RTP. Bien. Qué gustazo verte otra vez. Nos estamos viendo de tiempo. ¿Cómo ves el panorama político? Ayer han habido dos determinaciones importantes en el Tribunal Supremo Electoral. Sí. Sancionar al MAS, su primera tarjeta amarilla. La última para otros partidos, ¿no? Porque entiendo que el MNR y el ADN tienen ya una tercera amonestación y la próxima se les quita la personería jurídica. Está eso todavía en veremos. A ver, lo que pasa es lo siguiente. El órgano electoral desde el 2022 le viene pidiendo a las organizaciones políticas, en realidad sí, a las organizaciones políticas de todo el país son 135. 11 a nivel nacional y el resto son subnacionales, ¿no? Les viene pidiendo que cumplan con elementos que van más allá de lo que los partidos se creen que son, o las organizaciones políticas se creen que son solamente máquinas electorales, o sea, maquinarias electorales. O sea, nos presentamos a las elecciones, tenemos esta lista de candidatos, hacemos la campaña y vemos cómo entramos más o menos dentro de lo que es la organización de, ya sea lo subnacional o en coalición dentro de lo nacional. Entonces el electoral lo que les ha dicho, ustedes tienen que empezar a convertirse básicamente en partidos de verdad. ¿Qué significa partidos de verdad? Tienen que tener un estatuto acorde a la Constitución Política del Estado. Dos elementos son fuertes en eso para los estatutos. Uno, que tiene que ser democracia intercultural dentro de las organizaciones políticas. Es decir, tienen que tomar en cuenta que Bolivia es plurimulti, ¿no? Y que además hay naciones indígenas originarias con capacidades autonómicas que deben estar insertas dentro de esas organizaciones políticas, ¿no? El segundo elemento es que Bolivia es un país con un electorado mayoritariamente mujer, femenino. Por lo tanto, la construcción de las listas, ya sean para el Parlamento o para los consejos o lo que tú quieras, tiene que ser paritario, incluso dentro de lo que son los partidos políticos. Esta es una primera parte que a duras penas han logrado cumplir. En el caso de las directivas, ¿debería suceder lo mismo? Claro, porque el tema de las directivas tiene que ver a, una vez que tienes los estatutos, tú tienes que empezar a conformar las directivas, ¿ya? De los estatutos, no todos los partidos y las organizaciones políticas han cumplido con eso. Casi como un 40% de las organizaciones políticas del país ha cumplido con el tema de lo estatutario con esos elementos. El tema de las dirigencias es más grave aún, Jürgen, porque solamente como el 40%, el 39% de las organizaciones políticas de este país ha cumplido con la adecuación de democracia interna, renovación de sus directivas. Hay otro elemento del que no habla ahorita el órgano electoral, pero es fundamental, y el que tiene que ver con lo que es el padrón de militantes biométrico. Esto es una cosa sumamente importante, porque hasta ahora lo que ha pasado con las organizaciones políticas de este país es que la mayoría son solamente un cascarón, son solamente la formalidad de papel. Ese problema deriva de que en muchos de los casos las organizaciones políticas se han convertido solamente en maquinarias electorales, repito eso, o en el caso del MAS, que es básicamente lo que venimos a conversar ahora, el MAS fue sustituido como partido político por el Estado boliviano. Porque Evo Morales no necesitaba un partido político, pero necesitaba una fuerza política, una organización política que detrás de él lo mantenga dentro del poder. Y para eso él optó por sustituir al MAS y PSP por el Estado boliviano. Lo mismo se podría decir que está haciendo ahora Arce Catacora. Ahora, ¿cuáles son las observaciones, para que la gente pueda tener claro, cuáles son las observaciones que hace el Tribunal Supremo Electoral a el movimiento al socialismo que presenta la documentación a través de los delegados que apoya a Evo Morales? ¿Y cuál es la observación que tiene al movimiento al socialismo que está conformado por la CONALCAM y a través de sus organizaciones sociales también presenta su documentación? ¿Cuáles son las observaciones para que la gente pueda entender? Las observaciones son de un grado de formalidad demasiado aburrido para cualquier ciudadano boliviano. Pero en resumen es esto. A ver, la directiva del MAS tiene que ser renovada en 16 cargos. Para la renovación de esos 16 cargos tienen que haber pasado por lo que son los... esto es el gran congreso, pero tienen que haber pasado por los congresos departamentales, ¿ya? Hay un tema de los requisitos que hay que cumplir. Quien convoca al congreso es la directiva, ¿no? Esos 16 cargos que van a ser renovados tienen que convocar al congreso.
Los 16, no pueden ser 15, no pueden ser 14. Tiene que haber una mayoría, por lo menos 2/3 más o menos. Pero hay un tema ahí. Por un lado hay un grupo de evistas y por el otro lado hay un grupo de arcistas. Nunca logran hacer el número necesario como para que la convocatoria tenga validez. Pero no solamente el tema de quién convoca, sino quiénes van a ser acreditados como delegados. Ahí tienen siempre el problema de que no quieren acreditar a los evistas, no quieren acreditar a los arcistas. Ese es un serio problema para cualquier congreso. PDC, MNR, PANBOL, bueno, Frente para la Victoria, ADN, pero sobre todo ADN y PDC tienen directivas paralelas. Y precisamente porque no pueden acreditar a los delegados a los congresos, es que hasta el día de hoy no han podido cumplir con esto y es posiblemente que sean fumigados. O sea, es el mismo problema que tiene el MAS, pero en estos partidos ya más chicos. Sí, había un momento cerca del 2021 al 2022, más o menos, en que los dirigentes del MAS, de este partido sustituido por el Estado, entonces se burlaban del MNR y decían, ustedes van a desaparecer, porque a nosotros nunca nos va a ocurrir lo mismo que a ustedes. Y hoy día están casi en la misma situación que el MNR. Ahora, hay una cosa que para mí me parece muy interesante, porque yo me imagino que esto quieres hablar, de lo de la amonestación. Creo que tú me decías, ¿no es cierto? Para el MAS esta es ya la primera, pero para otros están ya casi en la tercera. El órgano electoral ha manejado esto de muy mala forma. ¿Por qué? Porque yo te decía, desde el 2022 están tratando de que las organizaciones políticas sean partidos de verdad, o sean organizaciones políticas de verdad. 3 veces han ampliado los plazos. ¿Eso qué significaba? Que ya 3 veces las organizaciones políticas, exceptuando como 3 más o menos, esto es lo loco, Movimiento Demócrata Social, UN, el FRI, ellos sí habían cumplido con todos los plazos. El resto no cumplió los plazos. Esos son incumplimientos de resoluciones. ¿Qué es lo que le ha hecho el Tribunal Supremo Electoral antes de ayer al MAS? Ha dicho, tú no has cumplido una resolución, que es la de renovar tu directiva. Tarjeta amarilla. Tienes esta primera. ¿A qué se refieren eso? Hay un artículo en la Ley de Organizaciones Políticas para aquellas personas que no tienen nada que hacer en la vida y pueden leer leyes, ¿no? Vayan y fíjense el artículo 58. Hay un numeral de causales por las cuales puedes perder la personería jurídica. 2 me parecen que son muy interesantes y que vale la pena decirlo aquí en el programa. Y por eso te digo que el órgano electoral está actuando de manera arbitraria y posiblemente de mala fe. La primera, si no has cumplido con el umbral del 3% en las elecciones nacionales, se te borra. PANBOL y Frente para la Victoria no cumplieron el 20%. Sí, y hasta el día de hoy están. ¿no? Y el de Juan del Granado también. No, eso fue el 2014. Al Juan del Granado lo fumigaron precisamente por eso. Y también al Partido Verde, cuando había serias sospechas de que sí habían cumplido con el umbral. Pero fíjate que para Frente para la Victoria y para PANBOL, la vista gorda, con el inciso de el 3% en elecciones del 20. Ajá. Y con este incumplimiento de resoluciones, que son la 128, la 356, la 106, la 106 del 23 y ahora esta la 167, ya podrían haberte fumigado como a 5 a 6 partidos. Y no lo están haciendo. ¿Cuál es el destino? A ver, ¿qué es lo que tiene que hacer el movimiento al socialismo finalmente para no perder su personería jurídica? Porque ahí ya tendría que comenzar de cero, ¿no? Uy, es una pregunta muy difícil porque en realidad el movimiento al socialismo en este momento no tiene marca. ¿Qué significa marca? Marca significa que tiene la capacidad de que la sociedad, el electorado, puede diferenciar al MAS del resto de los partidos. Pero ahorita la marca del MAS ya no existe. Otra cosa, su organicidad dentro del MAS, el hecho de que, por ejemplo, no tiene estructuras formales, lo convierte básicamente en una organización política en vías de extinción. Porque si estamos pensando llana y sencillamente que lo que tienen que hacer es, por un lado, una compra de aquellos dirigentes de esos 16 cargos para hacer la convocatoria y luego llegar a un pacto interno para que se acrediten a los delegados, ya es muy difícil esto, Irgen, porque además las declaraciones que ha hecho Arce Catacora, sin ser miembro pleno del movimiento del socialismo, él habla de una refundación y de nuevos estatutos. Pero ahora, Yerko, mira, yo siento que esto, lo que dices, hacer una compra de estos cargos, a lo mejor le sería más fácil a Evo Morales si fuera el presidente,
Actualmente no lo es, o sea, No lo es. no tiene con qué tentar, digamos, a esa gente, que en este momento muchos de ellos están cumpliendo un trabajo diplomático fuera del país. ¿Qué les va a decir? Vénganse conmigo, van a ser mis socios en este negocio de pescados que tengo. O sea, no tiene el arma como para agarrarlos. Yo siento, no sé si es tu percepción también, Yerko, ya para terminar, que Evo Morales, siendo presidente del Movimiento al Socialismo, no ha tenido el tino de proteger este partido político y evitar la disgregación. O sea, fue el principal impulsor de la división del MAS. Bueno, de hecho, lo que está pasando es algo que él ha creado. Él está cosechando lo que sembró, en términos básicamente de agroindustria, si quieres ponerlo así. Pero hay un elemento que a mí me parece muy interesante, Jürgen. Bueno, hay dos cosas que sí creo, con esto la gente tal vez puede entender qué puede hacer Evo. Primero, el núcleo del MAS es el Chapare, es esta coalición, es este movimiento cocalero. La virtud del MAS es que a partir del movimiento cocalero, territorialmente hablando, pero también organizativamente hablando, ha ido construyendo alianzas, coaliciones con movimientos sociales, y a partir de eso han construido esta estructura, esta enorme estructura de, yo podría decir, militancias, simpatizantes, que otras personas intelectuales como García Linera y otros les ha dado además un contenido de marca y que ha marcado 15 años de la vida de este país. Lo que puede hacer Evo Morales es retrotraerse en el tiempo y volver a ser lo que era el movimiento al socialismo. Este grupo compacto, maquinaria electoral, chapareña, cocalera. Pero también hay otro elemento que puede hacer el movimiento al socialismo de Evo Morales, como lo estaban planteando ustedes. Puede no solamente impugnar, sino poner en tela de juicio las decisiones del órgano electoral, porque esta serie de resoluciones que ampliaban los plazos, Evo Morales puede decir, a mí esto me ha perjudicado. Porque yo podía haber cumplido con esos requisitos, militancia empadronada biométricamente, directivas renovadas, ya el 22, cuando todavía no había el rompimiento con Arce. Aquí hay un problema entre el órgano electoral y también Evo Morales. Uno, porque está cosechando lo que ha sembrado, y por el otro, porque es una institución que está manejando arbitrariamente las normas electorales. Querido Yerko, te agradezco mucho como siempre. Oye, gracias por aguantar esto, porque yo sé que lo electoral es una de las cosas más insufribles que hay por la mañana. Ok, estaba Yerko Illich, analista político, conversando con nosotros acerca de estos problemas que se tienen en este momento en el movimiento al socialismo y en otros partidos también. Seguimos informando al país. Con el auspicio de Vida Ozono, doctora